Exigimos del gobierno del presidente Medina aumentar el presupuesto del 2018 dedicado al sector salud. Y este aumento tiene que producirse necesariamente en recursos destinados a atención a las personas. Los objetivos de este aumento tienen que ver mucho con garantizar que el 100% de los dominicanos y las dominicanas puedan tener el seguro familiar de salud. Como se conoce, aproximadamente unos 4 millones de personas aún carecen del seguro. Pues si bien es cierto que se habla de que hay unos 7 millones entre el régimen contributivo y el subsidiado, sabemos que en el contributivo existen muchos extranjeros, por lo que estimamos que aproximadamente unos 4 millones de personas aún están pendientes de ser asegurados. El otro elemento que es muy importante en la demanda de aumentar los recursos destinados al sector salud es terminar con la desgracia de la remodelación de los hospitales. Y digo la desgracia porque fue un estado de locura y solo a una persona sin planificación, sin ningún sentimiento por el dolor ajeno, se le puede ocurrir intervenir 56 hospitales al mismo tiempo. Y no solamente se han intervenido estos 56, sino que también esto ha implicado que otros hospitales hayan sido incluidos al mismo tiempo. Es el caso del Hospital San Lorenzo de los Minas, recientemente entregado, y en la que se dice que se gastó una suma de dinero de 352 millones de pesos, que de acuerdo a las estimaciones que yo tengo, con eso se haría otro hospital en cualquier lugar de República Dominicana y en cualquier lugar de la zona este de la provincia de Santo Domingo, es decir, en Santo Domingo Oeste. Es decir, que esta acción de interrumpir tantos hospitales al mismo tiempo, a la vez que no se han dedicado los recursos presupuestarios año tras año para su reparación y su terminación, dice que esto se hizo con mala intención. O sea, no es simple y llanamente un hecho de mala planificación, porque es muy posible que al principio fuera mala planificación, pero que esto persistiera desde el 2013, cuando esto ocurrió, y ya estamos en el 2017, y aún no se evidencian una posibilidad de que estos hospitales sean terminados, nos dice a nosotros que hay una intención dañina, hay una intención perversa. Y esto, ¿cuáles son las consecuencias que se está teniendo de estos hospitales intervenidos? Un aumento en la mortalidad general, o sea, la mortalidad hospitalaria en estos momentos en República Dominicana es más alta que en años anteriores, y naturalmente que la mortalidad neonatal, que la mortalidad infantil, que la mortalidad materna, pues no logren reducirse. Otro elemento que es muy importante destacar, por lo que es necesario que se haga un aumento en los recursos destinados a la atención de las personas, es iniciar el régimen contributivo subsidiado. Como ustedes saben, la ley 8701 establece que el gobierno debe contribuir para que los trabajadores informales que tienen capacidad de pago puedan ser incluidos en la seguridad social. Nosotros hemos hecho análisis y la conclusión a la que hemos llegado es que solo el 30% de esa población que tiene ingresos superiores a unos 18,000 pesos al mes tiene capacidad de algún nivel de pago. Entonces, si solo el 30% de 2.3 millones de personas que corresponden al régimen contributivo subsidiado, es decir, que son trabajadores informales o por cuentas propias, son los que tienen capacidad de pago, no hay dudas entonces que el 70% deben ser incluidos en el régimen subsidiado. Por eso decimos
que universalizar el seguro familiar de salud implica una inversión de tal manera que una buena parte de los trabajadores informales se han incluido como subsidiados en el SENASA y una parte reciba recursos públicos, tal como lo establece la ley 8701, para servir de soporte o equivalente al empleador, como establece la ley, para que este grupo de trabajadores tenga la posibilidad de afiliarse a él y afiliar a sus familiares. Es decir, que incrementar el acceso a servicios de salud vía la seguridad social obligatoriamente pasa por universalizar el seguro familiar de salud. Otro elemento muy importante es que hay que destinar los recursos suficientes para que los hospitales puedan funcionar de forma adecuada. Es decir, hoy se destina 1.500 millones de pesos para medicamentos intrahospitalarios, lo cual resulta insuficiente. Por eso la mayoría de los hospitales no cuentan con los medicamentos básicos. Por ejemplo, usted encuentra un hospital San Lorenzo de Lomina que la guía del propio Ministerio de Salud Pública para el tratamiento de la preeclampsia y la hipertensión del embarazo, que son las principales causas de mortalidad materna, y sin embargo el medicamento no existe. Igualmente ocurre con otras enfermedades. Por ejemplo, te encuentras con enfermedades como el infarto agudo del miocardio, que es la principal causa de muerte en República Dominicana, y no existe el tratamiento adecuado en la mayoría de los hospitales. Es decir, y eso pasa con el accidente cerebrovascular, eso pasa con el tema de, por ejemplo, en el Darío Contreras, frente a los accidentes de tránsito, que son la tercera causa de muerte, con 1.800 fallecidos todos los años, que hay una demanda de material, tanto material de clavo, prótesis, como material de osteosíntesis, que la mayoría de los pacientes tienen que salir a comprar, y que ante las dificultades económicas, la población que tiene que ir al Darío Contreras, pues estas personas se pasan mucho tiempo hospitalizados esperando conseguir los recursos, porque salen a los medios de comunicación a pedirlo, o simple y llanamente tienen que vender los pocos bienes que tienen para poder satisfacer esta necesidad en salud que se les presenta. Es decir, que se hace necesaria una mayor inversión en la atención en los hospitales para que esto mejoren, no solamente desde el punto de vista de medicamentos y material gastable, sino que eso también implica aumentar los recursos humanos en salud, que son deficientes. Por ejemplo, nosotros tenemos menos enfermeras que médicos nombrados en los hospitales, cuando todas las normas internacionales establecen que debe haber 1.6 enfermeras por cada médico. Igualmente ocurre con la cantidad de médicos que están nombrados hoy en República Dominicana. En todos los hospitales hay una deficiencia importante de especialistas que son fundamentales para mejorar la calidad de la atención en estos centros de salud del Estado Dominicano. Es decir, que aumentar los recursos destinados a la atención a la persona implican, además de lograr que el 100% de los dominicanos puedan disponer del seguro familiar de salud, esto demanda de recursos para aumentar el aprovisionamiento de los hospitales de medicamentos, material gastable y equipo tecnológico, como de terminar estas reparaciones odiosas, estas reparaciones que solo han servido para limitar aún más la capacidad de estos centros de salud, y naturalmente aumentar los recursos humanos en salud, que hoy es tan importante. Otra demanda que hacemos en el movimiento Patria para Todos y Todas es la necesidad de que el gobierno implemente las pensiones no contributivas de forma institucional. Es decir, en República Dominicana hay unas 12.500 pensiones especiales, como le llaman, que la da el gobierno a discreción, y casi siempre favorecen a agentes del gobierno. Esto tiene que terminarse, porque el presidente de la República tiene que saber que administra recursos públicos, no está administrando recursos que son de su propiedad,
y por lo tanto todos los dominicanos y todas las dominicanas tienen que tener acceso a las mismas políticas. Es decir, ahí hay una ley 8701 que desde hace 16 años ha establecido que el gobierno debe dotar a la población adulta mayor, es decir, a los dominicanos y dominicanas que tienen más de 60 años y que no tienen empleo o que no tienen recursos económicos, de una pensión no contributiva. Y a pesar de este largo periodo, aún el gobierno nunca lo ha hecho. Ahora, ¿por qué el gobierno no implementa esta ley y sí permanentemente, todos los años, está disponiendo de la discrecionalidad para otorgar pensiones a grupos especiales y no una política pública general donde todo el mundo tenga acceso a esta prestación de forma equitativa y democrática? Por eso, en Patria para Todos, demandamos del presidente de la República de disponer de unos 30.000 millones para que se implemente las pensiones no contributivas de forma institucional, no de forma medalaganaria, como ha estado ocurriendo hasta esta fecha. Y por el otro lado, estamos planteando que de 40.000 millones de pesos que están destinados a la atención de la salud de la persona, pues el gobierno lo lleve a 75.000, 80.000 millones, es decir, que la duplique. Y esto naturalmente no incluye esta demanda de unos 75, 80.000 millones de pesos que estamos haciendo de incremento en los recursos destinados a la atención de la salud de las personas. No incluye los recursos que en el presupuesto se destinan a agua y que se destinan al Ministerio de Salud, su nivel central, que tiene que ver con toda la regulación y todas las acciones colectivas que debe desarrollar el Ministerio de Salud Pública. Esperamos que el gobierno entienda que en este país hay muchos problemas, que en este país es necesario que los gobernantes se pongan a cumplir la ley como lo juran, que no sigan actuando al margen de la ley, porque en algún momento de la vida se le habrá de cuestionar de forma seria cuando tengamos un gobierno fundamentado y sustentado realmente en las leyes y en los intereses de la población, y para que luego no estén argumentando que son persecuciones políticas. Hoy estamos reiterando al presidente de la República que deje de seguir actuando al margen de la ley, que se ponga al servicio de la ley, que destine estos recursos vía presupuesto para que institucionalmente la República Dominicana podamos decir que disfrutamos de un servicio de salud decente, que tengamos cobertura universal en servicios de salud. Y ahora quiero aprovechar para recordar que dentro de los recursos que estamos demandando también incluimos, es decir, entre esos 75 a 80.000 millones de pesos están incluidos unos 13.000 millones de pesos para dotar de medicamentos a pacientes de régimen subsidiado, y que lamentablemente hoy, a pesar de que estas personas humildes, estas personas sin recursos, tienen el seguro subsidiado del SENASA, este seguro público no ha garantizado el acceso a medicamentos tal como lo establece la Ley de Seguridad Social.